En este domingo número 19 del tiempo ordinario nos encontramos con la primera lectura tomada del capítulo número 19 del primer libro de los Reyes. Es aquella escena donde encontramos a Elías, el gran profeta, que se encuentra con el Señor, tiene un encuentro cara a cara con el Señor. El Señor en un primer momento no se encontraba en el trueno, no se encontraba tampoco en el terremoto, no se encontraba en el fuego, sino en el suave susurro o en el silencio sonoro. Allí en lo sencillo, en lo pequeño y humilde, allí es que Elías encuentra al Señor. Pero antes de ese acontecimiento, resulta que el Señor le da dos indicaciones a Elías. La primera es que salga de la cueva. Elías había entrado en la cueva, nos dice el texto. Veámoslo a continuación. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. He aquí pues la primera lectura de este domingo número 19 del tiempo ordinario. La primera indicación que le hace Dios a Elías es que salga de la cueva. De entrada, la cueva es un lugar de refugio, un lugar de descanso. Recordemos que Elías está en descampado y ha encontrado una cueva y ahí se ha introducido para refugiarse, para descansar. Pero cuando ese refugio o ese descanso se nos convierte a nosotros en algo excesivo, esto también se transforma en un encerramiento, en una inactividad. Y esto es lo que puede sucedernos a cada uno de nosotros. Y esto también impide el encuentro con Dios. Por eso la primera indicación de Dios para con Elías es: sal de esa cueva. También a nosotros nos puede estar diciendo lo mismo el Señor, que salgamos de las cuevas que nos encierran en nosotros mismos, que nos encierran en ese dolor o en ese sufrimiento. Muchas veces esa cueva puede ser, por ejemplo, nuestros propios gustos, nuestras propias opiniones, que nos encierran más en la tristeza. A veces el gran problema no es lo que estamos padeciendo, no es lo que estamos sufriendo, sino quizá esa idea que se desprende de lo que sufrimos o esa opinión que tenemos sobre respecto a alguna circunstancia que estamos atravesando. Esa opinión un poco quizás no del todo verdadera, o quizás también esa actitud no del todo bonancible que nos hace encajonarnos, encerrarnos y no encontrarnos con Dios, no encontrarnos con esa visión sobrenatural de la situación que estamos atravesando. El gran problema nuestro en ocasiones no es experimentar soledad, tristeza, frustración. El gran problema para nosotros en muchas de las ocasiones es encerrarnos en nuestras propias cuevas psicológicas y también espirituales, existenciales, que nos hunden todavía más en la situación de desgracia. Hay unas cuevas, por decirlo de alguna manera figurada, en la cual nosotros mismos nos vamos encerrando. Son esos pensamientos intrusivos, negativos, pesimistas, faltos de esperanza y de fe, faltos de confianza en el Dios verdadero, que nos hacen sufrir todavía más de la cuenta. En esta oportunidad, cada uno de nosotros ha de examinar su conciencia y ver en qué cueva se está encerrando espiritualmente hablando, en qué cueva nos estamos encerrando y que ese encerramiento a la larga está impidiendo el encuentro con el Señor. Quizá me estoy encerrando en la cueva de mis miedos, en la cueva de mi trabajo, en la cueva quizás de mi pereza espiritual y también física, podríamos decir, en la cueva de no afrontar lo que tengo que afrontar, en la cueva de ir dejando quizás para mañana lo que tengo que hacer hoy. Hoy el Señor nos dice a cada uno de nosotros: sal de esa cueva. ¿Quieres encontrarte conmigo?
sal de esa cueva. La segunda recomendación que le hace Dios a Elías es que se quede en el monte. El monte es símbolo de la presencia de Dios y en este caso también es el monte de la fe, el estar en esa elevación que mediante la fe podemos alcanzar espiritualmente cada uno de nosotros ante la realidad que nos toca afrontar. Pues bien, el Señor hoy al profeta le dice: quédate en el monte, no bajes de ahí, no vayas a otro lugar. Pues lo mismo también nos puede estar diciendo a cada uno de nosotros: quédate en el monte de la fe, no desconfíes, no te bajes de allí. Siempre ten esa mirada alta de las realidades que te acontecen, y la mirada alta nos la otorga la mirada de la fe. Por eso también nosotros, si queremos encontrarnos con Dios, hemos de tener presente esa actitud de fe que cada uno de nosotros ha de ir cultivando y también pidiendo en su oración constante. Hoy le pedimos al Señor que seamos capaces, por medio de su gracia, no bajarnos del monte de la fe. El texto de la primera lectura de Primera de Reyes, capítulo 19, concluye con la manifestación de Dios. Pero antes suceden algunos acontecimientos espectaculares, pero Dios no está en ninguno de ellos. Dios, sin embargo, se hace presente en lo silencioso, en la suave brisa, dice. El texto original en hebreo, y la traducción pues más original sería un silencio sonoro, porque solamente en el silencio podemos encontrarnos con el Señor. Vivimos en un mundo en donde pareciera que la amenaza del ruido nos está impidiendo muchas veces encontrarnos con el Señor. Tenemos miedo al silencio, pero no nos damos cuenta que en el silencio es en donde reposan mejor nuestras ideas. Este silencio sonoro no es el silencio que nos hunde en la depresión o en la ansiedad de nuestras propias ideas o imaginaciones que afectan lo más profundo de nuestro corazón, sino que, como dice la Escritura, es un silencio sonoro que ilumina, que tiene un mensaje, porque es a través de él que Dios nos habla. Es el silencio orante en el que debemos abandonar nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser. Hoy pues pidámosle al Señor la gracia de un silencio orante en nuestras vidas. Pidámosle esa gracia hoy al Señor y también pidámosle las otras dos: quedarnos en el monte de la fe y salir de nuestras cuevas que nos encierran en nuestras frustraciones.